mentales, ¿cómo se pueden explicar? ¿Cómo se originan los trastornos mentales? Porque en el curso ustedes han aprendido una serie de patologías. Muy bien, a ver, comenzamos con la primera. Incluso hay una cuarta que la pongo nada más porque seguro que a ustedes les gusta hacerse preguntas. A mí me fascina hacer preguntas. No siempre tenemos la respuesta, David. ¿El médico trabaja con enfermos o trabaja con enfermedades? ¿Tienen la respuesta a esas cuatro preguntas? Ahora tómense un par de minutos en buscar la respuesta a esas preguntas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo explica la psicología el proceso de salud de enfermedades? ¿Qué palabra clave hay? Siempre bueno, no sé si en el curso han escuchado que menciono palabra clave. Es importante que se aprendan de memoria, digamos, una palabra clave y después ya lo... A ver si en este momento así, entre nos, termina el curso, ¿verdad o no? Entonces llega un curso de psicología aplicada en la medicina. ¿Cómo está? ¿Cómo explica la psicología el proceso de salud de enfermedad? ¿Qué palabra clave aparece en su mente? En el recuerdo, en la memoria. ¿Cuál sería? A ver. Ciencia. Yo anoto lo que ustedes dicen. La palabra ciencia. Sentimientos. Para investigar una enfermedad. ¿Qué más, doctor? ¿Saber un par de palabras más? Epigenética. ¿Usted, doctor, decía algo? Por favor. Conducta. Qué interesante, doctor. Están yendo en camino. Pero permítame escoger una de ellas, que es la que nos ahorra el camino. En psicología han aprendido, doctores, que las personas están sanas o están enfermas. ¿Saben por qué? Por las conductas que tienen. A ver, correcto, seguimos. A ver, las conductas las hemos dividido en dos tipos. Adaptativas, desadaptativas. La palabra clave de una conducta adaptativa, ¿cuál es? Cuidan la salud, la salud excelente. Y las conductas desadaptativas, su palabra clave, ponen en riesgo económico, riesgo la salud y la vida de la persona. Ahora bien, las conductas de riesgo nos llevan a enfermedades, ¿verdad? Nos pueden llevar a enfermedades. Y estas conductas dependen de qué? Todo lo que nosotros vemos en nuestros comportamientos depende de qué. Correcto, excelente. Y los procesos mentales los hemos dividido en ¿cuáles son?
Ahí está la forma de pensar, la forma de sentir, junto con los procesos cognitivos y los sociales. Entonces, si yo quiero cambiar conductas, ¿qué debo cambiar? Los procesos mentales. Ahora, los procesos cognitivos tienen que ver con el procesamiento de la información, con la manera como vemos la vida. Y lo hemos dividido en dos tipos. Procesos cognitivos básicos y superiores. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Atención, sensación, percepción y memoria. ¿Y los procesos cognitivos superiores? Pensamiento, lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y una motivación? Las emociones que hacen energizan, ¿no? Impulsan, activan, y las motivaciones dirigen. Ahí está, doctores, nada más. Suficiente con que ustedes digan, en el curso he aprendido que las personas se enferman o se cuidan, depende de sus conductas. Pero esas conductas dependen de su manera de ver la vida. Tengo pacientes, hijos de pacientes que me dicen, yo no consumo tabaco, pero tengo mi cigarrito electrónico. ¿Qué tipo de conducta será? Sí, pero no consume tabaco. ¿Ah? ¿Qué podrían decir los médicos sobre ese aparato? ¿Cómo se llama? ¿Es nocivo? Sí. Sí, porque la sustancia que se... ¿Cómo se llama la sustancia que se inhala? No, porque hay No, había un jabón, glicerina. Ah, ok. O sea, consume vapor. Prácticamente. Entonces, miren cómo la manera de pensar es errónea y a veces porque le falta información. Ya, listo. Ya está respondida la primera pregunta. Ya saben ustedes, doctores, cuando se vayan a salud pública, que es el curso que viene, justo estuve almorzando con la coordinadora de salud pública. Estamos intercambiando información. Entonces me dijo, ya, mira, pues esta última sesión, sí, qué bueno, me dijo, miren los alumnos que conserven esa idea. ¿Listo? Ya se llevan de herencia. Bien, ahora, rapidito, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad orgánica y una enfermedad funcional? Primero, las semejanzas. Correcto, ambas tienen signos y síntomas. Aunque en las enfermedades funcionales más hay síntomas que signos. Ambas se manifiestan en el cuerpo de la persona. Pero ahora viene la diferencia. ¿Cuál es? Los síntomas aquí son inconexos y aleatorios. Y aquí, ¿cómo son las causas de las enfermedades orgánicas? ¿Se conocen o se conocen? Claro, se conocen. Son virales, bacteriales, parasitarias, por mutación. Y se conoce la causa de las enfermedades funcionales. Se llaman idiopáticas, ¿no? Idiopático significa no sé, pero son idiopáticos desde el punto de vista biológico. ¿Conocen ustedes cómo se generan las enfermedades funcionales? Lo hemos explicado en el curso cuando hablamos de los trastornos de somatización. Muy bien, a ver, cuando un paciente tiene ansiedad por enfermedad, ¿se acuerdan? Trastorno de ansiedad por enfermedad, antes llamado hipocondría. Son pacientes que inventan sus síntomas, ¿verdad? No, doctores, no lo inventan. O sea, sienten, pero no tienen una causa orgánica. Inventar, saben que de repente se han confundido. Inventar significa que aparece. Sí, aparece, pero no es que ellos dicen, a ver, me voy a enfermar para no ir a clase. No es así. Los pacientes tienen síntomas. ¿Saben cuál es la explicación? Pues nunca se olvide que cuando la persona tiene una experiencia temprana muy difícil, ¿ya? La persona lo va a guardar durante mucho tiempo, pero cuando tú guardas un problema por mucho tiempo, el problema luego se convierte en un síntoma físico. Por lo tanto, cuando ustedes estén frente a una persona que es hiperconsultante, que tiene resultados negativos para enfermedades, ¿no? Pero que piensa que está enfermo y no le cree a los médicos que le dicen que está sana,
lo más probable es que ustedes digan, este es un trastorno de somatización. Tienen que preguntarle a la persona desde cuándo vienen sus problemas y qué función tiene el síntoma. Ese es el mensaje, doctores, que les dejo en el curso. Los síntomas, cuando son funcionales, tienen un papel muy importante en la vida de las personas. O sea, de repente ustedes no van a entrar en el síntoma, pero como personas, siempre cuando hay un problema, ese problema tiene un significado en la vida de las personas. Por ejemplo, ahí termino nada más, estoy haciendo un repaso rápido. A veces en la familia dicen, no sé si ustedes han escuchado hablar de la oveja negra. ¿No? Es una persona diferente. Miren, si no fuera por la oveja negra, la familia no mejoraría, porque la oveja negra representa un problema que es de toda la familia, pero es el valiente, es el designado, pero muchas veces lo atacan. Entonces hay que entender que cuando hay problemas y no son orgánicos, ese síntoma tiene un papel muy importante, algo nos está queriendo decir. Y paradójicamente ese síntoma nadie lo quiere tocar, no quieren hablar, quieren alejarlo. ¿Por qué? Porque duele, que hay una situación que de pronto nadie la ha querido tocar porque ha sido dolorosa en su vida. Entonces se los dejo ahí nada más como así. Bueno, cada vez que ustedes digan, doctor, me han dicho que yo tengo un problema de estrés. ¿Qué significa el estrés? Ah, señor, usted tiene el rey. ¿Qué significa el rey? Y ahí usted ya le explica qué significa. Las emociones se manifiestan en síntomas físicos. Muy bien. El médico trabaja con enfermos o enfermedades. Hay doctoras que están al final, para recordarla, pues siempre, todos los días martes de 4 a 6 de la tarde la doctora está sentada. A ver, ¿cuál es la diferencia? El médico trabaja con enfermos o enfermedades. Con enfermo, dice usted. Usted también dice enfermo. Rapidísimo. ¿Qué es el enfermo? El enfermo o el paciente es una persona ¿con qué? Con una enfermedad. Cuando la enfermedad está muy avanzada, no obedece a tratamientos convencionales, ¿no? La esperanza de vida de sobrevida es más o menos 6 meses. Aparece el dolor y genera un problema emocional a toda la familia. Estoy hablando de qué criterio, qué tipo de enfermedad. He mencionado los 3 criterios, los 4 criterios de las enfermedades terminales. ¿Ya? Entonces, miren, el enfermo tiene la enfermedad. Entonces, el enfermo es una persona que tiene una enfermedad. ¿Ya? Ahora, reemplacen la palabra persona. Hay un término que han aprendido en este curso que explica por qué somos distintos. Cada uno tiene su propia personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo la han entendido? La personalidad siempre, nunca se olvide, la manera de pensar, de sentir y de actuar propia de nosotros que nos diferencia de los demás. Y hay 2 tipos de personalidades. Personalidades sanas y las personalidades patológicas. ¿Cómo son las personalidades sanas? Tienen 2 características. Son flexibles y adaptables, correcto. Y las personalidades patológicas son inflexibles y desadaptables. El flaco con la que usted está es adaptativo o desadaptativo. Y ahí lo dejo, nada más. Muy bien. Entonces, más o menos veo, a ver si me voy más un poquito contento con el grupo de ustedes por estar respondiendo. Todo lo que han hecho en la pizarra es que ustedes lo tienen. Lo único que ahora tienen que hacer es aplicarlo en el curso de psiquiatría y en el curso de gerencia. Listo. Vamos a ver el último tema del día de hoy que forma parte de la personalidad. ¿Se acuerdan? A ver, un poquito repasando. Cuando evalúan en el examen mental el área fisio, ¿qué aspectos se evalúan? Falla, apetito y dolor, correcto. En adultos se suma un dato más. ¿Cómo es la respuesta sexual del paciente? Obviamente que
se hace esa pregunta cuando el paciente viene por causas de este tipo. O sea, si viene por una cefalea no le van a preguntar si tiene una actividad sexual. No, tiene que estar relacionada con el... Vamos a ver el día de hoy, doctores, sobre las disfunciones sexuales. Pero antes de entender una disfunción, siempre tenemos que explicar el mecanismo natural. A ver, les presento a un paciente, a ver qué identifican en este caso. Bien, lo que más le llama a ustedes la conducta de esta persona es un joven, ¿no? De 15 años, de 19 años, que bueno, es un adulto. ¿Le llama la atención qué tipo de conductas? ¿Adaptativas o desadaptativas? Desadaptativas. Ahora, ¿por qué le llaman desadaptativas a las conductas que a ustedes le llama la atención ahí? ¿Porque pone en peligro su vida? No pone en peligro la vida. Pero, claro, interfiere en la vida de otra persona. Muchos de los pacientes parafílicos, que hoy día vamos a ver, los pacientes parafílicos, son pacientes que buscan su excitación, pero no necesariamente tener una relación sexual con otro, pero los lastima. Entonces, ¿qué debe hacer el médico? ¿Los atiende o los denuncia? Vamos a entender entonces cuál es el mecanismo de este tipo de patología. Vamos a comenzar, doctores, hablando de lo siguiente. Miren, cuando ustedes como médicos les hablen de sexualidad, hay que entender que hay un patrón biológico y un patrón social. ¿Ya? Eso es lo primero. Cuando hablamos de patrón biológico, yo dije, a ver, vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que existe salud sexual. Esa es la primera palabra clave. Entonces, en el curso, usted sale aprendiendo sobre lo que dice la OMS sobre salud sexual. Ahora, para que exista salud sexual, pueden existir dos tipos de relaciones, porque la palabra relación es muy importante. Una relación sexual, RS, o una experiencia sexual. Toda salud sexual siempre es una relación. ¿Qué significa relación? Nunca se olviden de este dibujito. Una relación es una interacción entre dos personas. ¿Por qué es tan importante estas dos flechas? Porque cuando usted quiere preguntarse por qué hay personas que se llevan bien, no es porque A y B sean buenos o A o B sean malos. Lo que sucede es que algo existe en la relación entre ellos, o sea, al medio. Cuando ustedes se preguntan por qué esta pareja que estuvo bien ahora está mal, no es porque A y B cambió de personalidad, cambió de trabajo, uno es más rico, otro es pobre, no sé. Sino depende de por qué están juntos, por qué estuvieron juntos y ahora por qué no quieren estar juntos. Entonces, mirar al medio representa toda una teoría distinta. Entonces, los problemas, por ejemplo, ustedes hicieron trabajo de grupo para un video. Pregunta, ¿ese grupo sigue existiendo? ¿Salen a fiestas? ¿Todas las personas salen? No, porque hay situaciones que los juntan y hay situaciones que los separan. ¿Bien? Entonces, así también es una relación sexual. Solo que la Organización Mundial de la Salud no habla de relación sexual. La Organización Mundial de la Salud habla de una experiencia sexual.
Es decir, para que exista salud sexual, la Organización Mundial de la Salud dice debe existir una experiencia sexual. ¿Cuál es la diferencia entre una experiencia y una relación? La relación es un ida y vuelta entre la comunicación que hay entre personas. Experiencia sexual es una huella. Por ejemplo, el caminar, cuando las parejas caminan, o estoy hablando de parejas, de relaciones, digamos, que pueden ser homosexuales, heterosexuales, pero hay una relación entre ellos. No estoy hablando de lo que algunas personas llaman amigos con derechos, ¿no? Porque a veces usted ve en los cachimbos que hay personas que se llevan de la mano y no son enamoradas. Ya eso me sorprendía hace tiempo, ahora ya. Entonces, pero si existe ya una relación, digamos, consentida, el tomarse de la mano es una experiencia sexual. No tenemos que ir a situaciones coitales, sino simplemente del contacto. Pero, ¿qué dice la OMS para que sea salud sexual, para que haya salud sexual? Que la experiencia sexual debe tener 3 características. La primera es que debe ser placentera. O sea, la OMS ya habla de la experiencia placentera de una relación sexual. En segundo lugar debe ser segura y en tercer lugar debe ser libre. Esa es la característica de una experiencia sexual donde hay salud sexual. Es decir, cuando una pareja se siente segura estando juntos, es una experiencia sexual saludable. Y cuando las personas eligen, los dos, compartir de una manera cercana o íntima, eso es libertad. Pero cuando uno de los dos no quiere, entonces, y se respeta, ese salud sexual, experiencia sexual. Pero no nos olvidemos que la salud mental, la salud sexual para el OMS es una relación placentera. Hay que mantener esta palabra que luego la vamos a analizar. Bien, ¿quiénes fueron los propulsores de la sexualidad científica? Fue Alfred Kinsey, quien en la década del 60 elaboró el primer informe sobre la conducta sexual del varón y luego la conducta sexual de la mujer en grupos humanos norteamericanos. O sea, antes se podía hablar de la sexualidad de muchas maneras, pero ahora se le dieron nombres, ¿no? Sobre todo Master y Johnson, que nos dijeron que los médicos no solamente hablan de salud sexual, sino los médicos y los psicólogos hablamos de la respuesta sexual. Porque la respuesta sexual nos va a llevar a analizar cualquier tipo de trastorno. Los trastornos son de la respuesta sexual, no son de la sexualidad. Entonces estas son las palabras claves: salud sexual, respuesta sexual y trastorno o disfunción sexual. Pero esto es lo que dice la parte biológica. Yo le pregunto aquí, ¿cuántos niños hay en la foto? Sí, ¿cuántos niños hay? Usted ve 5. ¿Y cuántas niñas hay entonces? ¿Qué notan en la diferencia en la pregunta? Que cuando yo digo niños, probablemente ustedes estaban comprendiendo a los varones. Pero estoy hablando de niños en general. Debería haber dicho niños o niñas, ¿no es cierto? Pero niños son todos. ¿Ya? Porque ese tipo de conflictos, señores, es producto de la herencia cultural, no es biológica. Ahora bien, ¿cuántos varones hay en la foto? ¿Y por qué es diferente de los demás? ¿Dónde está la diferencia? En el rostro primero, correcto. Y en la vestimenta habrá una diferencia. ¿Ya? Ese también es construcción social, porque nosotros hemos aprendido que hay patrones de vestimenta para diferenciar una persona de otra. ¿Ustedes han ido alguna vez a un baby shower? ¿Ya? ¿Y qué han llevado de regalo? ¿O han ido a comer? Llevan pañales, ropa. Y cuando tú vas a escoger la ropa, ¿tienes en cuenta algún criterio? Si es varón, ya. Si es varón, ¿de qué color llevas? Si es mujer, ya. Y no puede ser a la inversa.
Hay personas que se han casado con ternos rosados, varones con ternos rosados. Es decir, señores, lo que quiero decir más allá del tema de la discusión es que hay una parte de la sexualidad que se llama el género. Y el género no es biológico, es aprendido. Tal es así que la OMS, perdón, el DSM-5 ha denominado un trastorno que se llama la disforia de género. Lo que antiguamente se llamaba homosexualidad, es una disforia de género. Entonces el género es social, pero acá hay un conflicto entre lo social y lo biológico, que vamos a ver dentro de un momento. ¿Ya? Es decir, entonces, señores, hay personas que, digamos, cuando usted los identifica con su documento nacional de identidad, son biológicamente adscritos a un sexo, ¿no? Hombre o mujer, pero en la cuestión de género es la manera como la persona ha construido su identidad. Ahora, no siempre vamos a llegar a un conflicto de una disforia de género, pero lo que debemos entender es que la sexualidad se va construyendo a partir de las interacciones. El nombre Jesús es un nombre de hombre o de mujer. Jesús, de hombre. Ya vean en el relieve cuántas mujeres se llaman Jesús. Jesús Vázquez es una cantante criolla. Y hay otros nombres que se comparten tanto en hombres como en mujeres. Alex. Claro, hay María José, por ejemplo, ¿no? Entonces, señores, tendríamos que hablar también de los aspectos. Muy bien, ahora ya vamos entrando, doctores, porque miren, hemos comenzado hablando de la salud sexual, de la parte de identidad sexual. Estas son las palabras clave. Y ahora vamos a ir entrando al tema de la respuesta sexual. Pero, ¿para qué sirve la sexualidad? Todavía no estamos en la respuesta, estamos aquí, estamos caminando. Bien, la sexualidad tiene 4 grandes puntos. Tiene el aspecto reproductivo, que tiene que ver con la multiplicación de la especie, pero doctores, en el fondo, en todos ellos siempre hay problemas. Por ejemplo, cuando una pareja se une, se casa, porque el unirse, el casarse es un contrato, y después de 3 o 4 años no tienen hijos, ¿qué hablan? La gente que está alrededor, los invitados que fueron a la fiesta, ¿qué hablan? Si no hay hijos. Dicen que no quieren o no pueden, pero generalmente van a pensar que no pueden. ¿Y qué tal si no quieren o pueden? Miren, ¿cuántas parejas hay que tienen mascotas? Y no desean tener niños. Y en otros países en Asia ya hay robots, ni siquiera hay mascotas. O sea, no hay peluditos, nada que jugar, que besar, tienes robots. Entonces miren, ya la parte reproductiva trae problemas. Es más, cuando dicen que no pueden, ¿a quién miran? ¿Al hombre o a la mujer? Cuando hay muchos casos de infertilidad masculina. Entonces, aquí estamos en un problema. Bueno, pero seguimos avanzando. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud sexual es placentera. Efectivamente, puedo ver. Todo lo que tiene que ver con erotismo, la palabra erótico significa placer en el cuerpo. Y eso es biológico. Pero alrededor se le ha tejido una serie de historias que tergiversan la sexualidad. Porque el niño desde que nace, conforme se va desarrollando, tiene zonas erógenas, es decir, zonas de placer. Por eso que el niño, por ejemplo, en algún momento pasa mucho tiempo sentado en el retrete, porque hay estimulación sexual a nivel anal, ¿no? Ya dice, el otro día estaba conversando, dice que en el adulto, ¿cuánto tiempo es saludable estar sentado en el retrete? Menos de 10 minutos, más de 10 minutos es patológico, por la cuestión de gravedad. Entonces, señores, cuando se habla de erotismo, hablando de placer en el cuerpo, y los adultos tenemos la imperiosa necesidad de explicarle a la pareja qué
¿qué parte del cuerpo es placentera? Eso es parte de la salud sexual, porque mira, la salud sexual es la comunicación. Entonces, aquella persona que niegue que la actividad sexual es placentera, estamos dejando de lado un tema de salud. Porque para que sea saludable, tiene que ser placentera. Por otro lado, hay investigaciones que se hacen las preguntas. Los varones pueden o podemos tener relaciones sexuales con personas porque no se sienten afecto. Las mujeres podrían tener una relación sexual con personas por las cuales no sienten afecto. Digo, lo que queremos decir aquí, doctores, es que la experiencia sexual debe tener afecto. Eso es lo saludable. Por ejemplo, miren, hay adolescentes que en su vida adolescente y adulta recuerdan haber visto a sus padres tomarse de la mano. Han visto a sus padres caminar juntos, han visto a sus padres abrazados, han visto a sus padres mirándose. De repente han visto a sus padres besándose. Y ahí me detengo. Ese tipo de modelo, doctores, son los que llevan la persona a su relación personal, a sus enamoramientos. A diferencia de un niño o un adolescente que no vio. Entonces, el tener modelos afectivos ayuda a la salud sexual y ayuda a toda salud, digamos, psicológica. Lo que también queremos decir aquí, ¿se acuerdan de la madre de alambre y la madre de felpa? ¿Se acuerdan del apego? Bueno, hay un apego adulto también. Es el apego de los primeros enamoramientos han dejado modelos. Con esos modelos las personas van continuando sus relaciones hasta que esos modelos van cambiando. Entonces, en la parte afectiva tiene que ver con los modelos, pero también los modelos del sentimiento. Y finalmente, nunca se olviden, señores, cuando hagan salud pública, que toda relación sexual es una relación social. Es decir, si usted quiere mejorar la relación, si usted, digamos, como médico, quisiera mejorar la relación sexual de la persona, primero que aprendan a comunicarse. Porque antes que lo íntimo es lo público. El comunicarse. Siempre les he mencionado, ¿no? Cuando ustedes se encuentran una persona con la cual no se cansan de hablar, esa persona puede acompañarte en tu vida durante mucho tiempo. Esa es la base. Yo le decía que, no sé si le conté esa historia del nieto que quería saber, le preguntaba a su abuelo, quería saber si la chica con la cual estaba saliendo iba a ser su esposa, no sé si le conté. Bueno, lo vuelvo a contar. Entonces, el abuelo le dice, oye, primero, ¿por qué quieres hablar de esposa si eres tan joven? Bueno, le dice, voy a responder. Invítala a salir y cuando ya estén viniendo, que suba un taxi. Pero tú ábrele la puerta y ella entra, pero tú cierras la puerta y date la vuelta para que entre por el otro lado. Si ella te sigue con la mirada, 1, 2, te abre la puerta, ella es. ¿Por qué? Porque primero te espera cuando no te ve. No, da la vuelta, pues ahí, se me dejó sin pasar. Y la otra es que cuando te ve, se alegra, te da la bienvenida y te abre la puerta. Entonces, eso tiene que ver, doctor, con relación. Y toda relación sexual, recuerden, es una relación sexual social. Entonces, hay que tener en cuenta, doctores, que cuando se habla de sexualidad no se habla solamente de actividad coital, se habla de relación personal. Ahora que ustedes ya conocen los fines de la sexualidad, ahora vamos a hablar de la patología. Recién vamos a entrar a la patología. Miren, según este paper, cuando se habla de disfunción sexual, se está hablando de un trastorno de la respuesta sexual. Y comienza. Para hablar de un trastorno que nosotros le vamos a llamar disfunción sexual, debemos hablar de la respuesta sexual antes de hablar de esto. Y la respuesta sexual tiene una fórmula. La respuesta sexual es
es igual a la fase del deseo, hay una fase de excitación y hay una fase del orgasmo. Esa es la fórmula. Entonces los médicos, cuando atienden una disfunción sexual, lo primero que tienen que preguntarse es qué parte de la respuesta sexual está alterada. En un momento vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, palabra clave: salud sexual, experiencia sexual, respuesta sexual. Cuando hay una alteración de alguna de las fases de la respuesta sexual, eso se llama disfunción sexual. Pero digamos, la definición también incluye la presencia de dolor, pero no es el dolor muscular o óseo, sino es el dolor en el acto sexual. Entonces, lo primero que ustedes deben ver es que cuando hay una patología, cuando hay una disfunción sexual, hay un problema en la respuesta sexual o hay presencia de dolor. Esto es lo mínimo que ustedes deben saber. A esto le vamos a agregar las parafilias que hemos visto en el caso con el cual iniciamos la clase, y vamos a ver la disforia de género. Esos cuatro son los que habla de la facultad sobre la patología de la respuesta sexual. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Ya? A ver, de memoria primero de memoria. Hablar de disfunción sexual es hablar de alteración de la respuesta sexual. Repito la pregunta. Cuando se habla de disfunción sexual, se habla de alteración de la respuesta sexual. Segunda pregunta. Mencione las fases de la respuesta sexual. Deseo, excitación y orgasmo. Nuevamente, mencione las fases de la respuesta sexual. Deseo, excitación y orgasmo. Bien. Miren, hay muchos pacientes que van a la consulta especializada por problemas en el orgasmo. En un momento vamos a explicar todo, pero les voy generando esta pregunta. ¿No será que su problema es de excitación sexual? Porque es antes. Es más, ni siquiera su problema es de excitación, su problema es de deseo. Entonces, ¿cómo un médico puede abordar el tema del orgasmo si no ha visto las etapas anteriores? Vamos a hablar de la etapa del deseo. Vamos a explicar primero y luego vamos a hablar su palabra. Mire, para que haya excitación sexual debe haber deseo sexual. Pero ¿qué es el deseo? El deseo sexual es una carencia donde la persona experimenta una fantasía, es decir, hay una idea y esa idea provoca la búsqueda de un acto sexual o mostrarse receptivo a ello. Ojo con la pregunta del examen. ¿Por qué? Porque a veces dicen, ¿qué es el deseo sexual? Es la búsqueda del acto sexual. No, pero ¿y si no busca y hay otra persona que te busca? El mostrarse receptivo es la otra característica. No solamente la búsqueda, es también aceptar, por eso se llama receptivo. Pero la fase del deseo es una fase de carencia. Entonces no les sugiere una curiosidad. Quiere decir que el acto sexual solamente se produce cuando hay carencia. Cuando no hay carencia, no hay deseo sexual. Esto podría explicar el celibato. ¿Saben qué es el celibato? Creo que es un sacramento que el cura no puede tener relación sexual. ¿Por qué? Porque se sublima. Sublimar significa postergar. Hay muchos jóvenes que, y esto es paradójico, ¿no? Porque en los colegios le dicen una vez me acuerdo que estaba haciendo un trabajo en provincia, hace mucho tiempo, de haber salido de la universidad, y estaba por la zona de Cerro de Pasco, por Ticlio, La Oroya, por ejemplo, mejor que está, hasta ahorita no, ya ha pasado tanto tiempo. Psicólogo, ya, por favor, una charla sobre educación sexual. Y yo me preguntaba, pero ¿y si no sé de la especialidad, qué puedo decir? Es peligroso decir algo. Bueno, entonces fui a un salón de quinto y secundaria, me dijeron, profe, ¿de qué va a hablar? Vamos a hablar de sexualidad. ¿Qué quiere saber, profesor? Nosotros le podemos explicar. Entonces, lo que la mayoría pensaba es que
que la actividad sexual es mecánica y la actividad sexual no. Entonces, lo primero que le dijimos es que lo saludable es que los adolescentes posterguen hasta donde puedan el inicio del acto sexual. Porque hay estudios que explican que las disfunciones sexuales o las infecciones de transmisión sexual son más frecuentes en personas que se iniciaron tempranamente en la sexualidad. Pero ni siquiera en la sexualidad, doctores, en la respuesta sexual. Pero no entendieron cada una de las partes. Por eso que hago esta explicación para que ustedes vean el bosque, no solamente la segunda etapa. ¿Ya? Entonces voy a poner la palabra clave. La fase de deseo es una fase de carencia. Esto es lo primero que debemos identificar. Es una fase de carencia. Si no hay carencia, no hay excitación, pero claro, es obvio. ¿Qué es la excitación? Es una etapa de cambios. Una etapa de cambio fisiológico que va a generar, en el caso del varón, la erección, y en el caso de la mujer, la lubricación vaginal. Esa es la característica, palabras clave. Entonces, cuando hablamos de excitación, hablamos de un cambio físico, hablamos nosotros de vasocongestión, que ando para acá. Y que esta vasocongestión hace posible la erección en el caso del varón y la lubricación vaginal en el caso de la mujer. Así de simple. Por lo tanto, hay un trastorno en la excitación cuando no hay erección o no hay lubricación. Es más, doctor, cuando la erección es temporal y no es durante el acto sexual, ya hay un problema excitatorio, porque la erección y la lubricación tienen que durar durante todo el acto sexual, si no hay acto. Si sabemos que la excitación es una etapa de cambios, ¿qué será el orgasmo? Que es la parte final. La parte del orgasmo está relacionado con la máxima activación y la meseta, que va a generar la expulsión del semen, o sea, la eyaculación, y en el caso de la mujer, contracciones rítmicas. Entonces, doctores, el tema del orgasmo masculino y femenino es el mismo, solo que tienen diferentes respuestas biológicas. En el caso del varón es la eyaculación y en el caso de la mujer son los espasmos en el útero. Entonces, vuelvo a la pregunta, si el paciente va por problema de orgasmo, porque el orgasmo es culminación, ¿no será acaso que su problema es de excitación? O quizás su problema es de deseo. Hay muchos casos de varones que tienen problemas de excitación por un factor cognitivo, porque cuando se encuentran con una mujer que es activa y que la mujer más bien dirige el acto sexual, eso opaca a la conciencia del varón que espera que la mujer sea receptiva. Cuando en realidad, doctores, por eso que antes de hablar de una relación sexual hay que hablar de una relación social. Si en la mente de la persona tiene la idea de que el varón debe hacer una cosa y que la mujer solamente debe hacer otra cosa distinta, hay un problema ahí sin hablar de sexo. Por eso que el tema del estudio de la conciencia de género es importante. Bien, miren, ya entramos a la clasificación. DSM-4 decía, disfunción sexual es igual a trastorno del deseo, acuérdense, excitación, orgasmo más la presencia de dolor. Ahí está. Pero DSM-5 dice todo lo anterior más los trastornos parafílicos y la disforia de género. Vamos a hablar de los trastornos. Bien. Así rápidamente. Nuestra clase aquí ya termina. 6:40. 5:30 me pasan la voz, ya, para tener un poquito más de una hora para dar el examen.
¿Cuáles son los trastornos del deseo? Son dos. El trastorno de deseo hipoactivo y la aversión al sexo. Miren, el trastorno del deseo sexual hipoactivo significa ausencia o disminución de las fantasías sexuales. Hay disminución, o sea, antes hubo una característica y ahora es menor. En cambio, en la aversión por el sexo hay un rechazo. Pero ojo, no es el rechazo a la pareja, es rechazo al contacto sexual genital. Eso hay que entenderlo bien. ¿Cuál es la palabra clave de excitación? Es cambio, ¿cierto? Cambio físico. Los problemas de excitación en el caso de la mujer tienen que ver con la disminución de la lubricación vaginal durante todo el acto sexual. Eso es lo que habla del trastorno de la excitación. Mientras que el varón es la ausencia o declinación de la erección durante todo el acto sexual. Así es. Erección. Ahora digan, ¿se puede hablar de orgasmo cuando hay problemas de excitación? No, por eso que es el mismo, que se puede igual. Lo mismo en el trastorno de excitación. Solo que en el caso del varón sí existe un trastorno del orgasmo que se llama la eyaculación precoz. El manual diagnóstico le da una categoría, le da una explicación. Habla de una reacción sensible después del minuto. Lo que vemos aquí es que la persona tiene la dificultad para retardar la respuesta, o en todo caso la estimulación sexual es mínima, pero aún así la persona responde con la eyaculación. Los trastornos del dolor son de dos tipos. La dispareunia en hombres y en mujeres y el vaginismo en el caso de la mujer. Pero miren la característica. El problema en la dispareunia, o sea, el dolor en el acto sexual, en el caso del hombre y la mujer, se genera por conflictos psicológicos. O sea, es un dolor psicológico. Pero aquí en el vaginismo no es nada psicológico. Porque lo que se va a notar es un espasmo involuntario en la musculatura del tercio superior de la vagina que hace imposible, la penetración. Por eso que genera dolor, porque hay un espasmo. No sucede lo mismo en la dispareunia. Ahora vamos a hablar voy a poner aquí, ustedes van a ver que lo que voy a digitar de repente ya lo conocen. porque la ATU detecta grupos de Facebook que promueven abuso sexual y tocamientos indebidos dentro del metropolitano. Jacqueline, adelante. Maritza, muy buenas noches. Directo en directo. Se ha detectado a través de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao que existen grupos en redes sociales, exactamente en Facebook, que están promoviendo el acoso y también los tocamientos indebidos en uno de los sistemas de transportes más usados en nuestra capital. Hablamos del metropolitano, y es que estamos justamente en estos momentos con Giovanna Yupanqui, que es la vocera de la Autoridad de Transporte Urbano, para que también nos pueda dar estos detalles de cuántos son estos grupos que se han podido encontrar. Sí, buenas noches. Son 3 grupos en Facebook que hemos identificado que realizan ese tipo de acciones, ¿no? Que promueven el acoso sexual, que promueven el delito, porque es un delito, ¿no? De tocamientos indebidos contra las víctimas. ¿Cómo deberían actuar, digamos, los operadores dentro del metropolitano cuando son detectados estos casos? Bueno, primero comentarles que en el metropolitano nosotros tenemos a una brigada antiacoso, tenemos al personal de seguridad y también a nuestro transportista, ¿no? El conductor. Lo primero que debe hacer la víctima, el testigo, ¿no? Es decirle justamente, ¿no? Informarle al conductor de lo que está ocurriendo. Si es dentro
y estas personas, bueno, están capacitadas, ¿no?, para reportarlo a la Central de Gestión y Monitoreo para que puedan hacerse los avisos a la Policía Nacional del Perú, que en la próxima estación, ¿no?, o paradero puedan identificar a la persona agresora. Son las... Entonces, doctores, estamos hablando aquí de una situación, digamos, de vulneración de la libertad en un espacio reducido. ¿Cómo debemos entender el comportamiento de estos pacientes? Este tipo de trastornos se llaman parafilias. Las parafilias son trastornos de la personalidad en el cual la persona experimenta el deseo de lograr excitación a través de una serie de conductas que denigran o ponen en peligro la libertad de otra persona. Esas son las parafilias, ¿no? Los pacientes parafílicos tienen trastornos en la respuesta sexual, porque ojo, no se vayan a confundir en su práctica privada y en el examen. Las personas dicen el parafílico busca su satisfacción sexual, ¿no, doctores? No hay satisfacción sexual. Lo que hace el paciente parafílico es lograr excitación con conductas que son aberrantes. Vamos a describir cuáles son las parafilias para que se den cuenta. Por ejemplo, en el Metropolitano hay dos parafilias que son denunciadas, ¿no? El exhibicionismo y el froteurismo. En el exhibicionismo, el paciente, vamos a llamarle paciente, ¿no?, porque en realidad, bueno, son personas que están denunciadas, ¿no? Siente excitación al mostrar los genitales a una persona que no consiente, y lo que excita a la persona es el rostro, la respuesta de sorpresa de la otra persona, seguida de la masturbación. Esa es la característica del paciente exhibicionista. Muy distinto al paciente froteurista, que en el paciente froteurista no hay coerción, es decir, no hay asalto, no hay sorpresa, simplemente es contacto y roce con una persona desconocida.